entiendo por información periodística de que se habría entablado una demanda en mi contra a raíz de un hecho ocurrido en octubre del 2008, vale decir, poco menos de 3 años atrás. Un hecho que se habría generado a raíz de que un adherente a mi campaña, don Elías Melo, y lo nombro porque aquí nos conocemos absolutamente todos, transportaba, diría, gigantografía, propaganda política correspondiente a mi candidatura, y mientras cruzaba el puente se levantó un ventarrón que, a pesar de estar amarrado esa propaganda, impulsó una de estas propagandas, teniendo que lamentar la triste noticia de haber golpeado en parte de la cara a un transeúnte, en este caso un señor de apellido Cruces, que es funcionario del registro civil y que circulaba en ese momento por el puente. Repito, esto es un hecho fortuito, desgraciado, que se produjo específicamente por las condiciones imperantes en ese momento y que fueron, repito, circunstancias muy especiales no previstas. Ahora, a raíz de aquello, el día de ayer se entabló una demanda haciéndome responsable de aquello por parte de un señor, me imagino por el abogado señor Rodríguez, que trabaja para la Vicaría de la Solidaridad, quien era acompañado por Patricio Elwin, que entiendo fue en algún momento candidato a alcalde de Neysén con resultados, diría, discretos. Ahora bien, lo interesante de esto es que se pretende hacer creer a la opinión pública, primero, en cómo se entregó la información que yo iba manejando, segundo, que el camión era de mi propiedad, tercero, y esto es lo más grave, que don Elías Melo, Melito, habría sido ordenado por mí y yo no le habría entregado instrucciones de cómo eh, amarrar esta gigantografía, y producto de esto se habría causado el accidente. Tan temerario resulta esto último que es como decir que eh, teníamos hasta sabíamos que iba a ocurrir un ventarrón en ese momento, y ciertamente nada hicimos para prevenir un accidente. Digo que es muy temerario porque con estas afirmaciones lo único que se busca nuevamente es lodar mi nombre, seguramente con alguna preocupación ante la posibilidad de que pudiera aceptar invitaciones que me están haciendo muchos amigos para que postule mi nombre a la alcaldía nuevamente. Invitaciones que hasta el momento he desechado y que a raíz de este tipo de cosas me hacen obviamente meditar que gente como ese señor Elwin y otros que toman este tipo de prácticas para tratar de conseguir alguna notoriedad no pueden jamás pertenecer a la política, donde debe llegar gente indudablemente que tenga ánimos de servir y no de servirse de aquella. Ahora, en lo que interesa señalar tres o cuatro cosas. Primero, repito, el hecho desgraciado, fortuito, el accidente que ocurrió y en el que iba manejando Elías Melo, no era un hecho previsto. Segundo, en ese momento la gigantografía iba amarrada, lamentablemente está, repito, por las condiciones imperantes y que son muy circunstanciales, se soltó. Segundo, indicar que el señor Melo jamás lo hacía bajo mis órdenes, porque no era un empleado mío que estaba haciendo ese trabajo. Y aquí también quisiera hacer un alto. En una afirmación temeraria de este fulano, del que habló el día de ayer, y uso el término a propósito, fulano, porque la verdad que me parece una falta de respeto enorme lo que señaló respecto de los trabajadores. Dijo en este medio de prensa que el señor Melo, si no obedecía mis órdenes, iba a ser despedido. Le repito a este fulano que creo que no solo está equivocado, sino que resulta ser temerario, grosero, ofende a los trabajadores, a los que conmigo laboran, y por cierto ofende a la mayoría de los trabajadores que dignamente se ganan el pan. El hecho de que una persona trabaje para un empleador no significa que esta persona esté obligada a realizar tareas para las cuales no fueron contratados. Si las hacen en carácter voluntario, como amigos, por adherencia en este caso a una filosofía política. Elías Melo ha participado, y todos lo conocen, en todas las campañas como adherente, es un activo participante, y ciertamente nunca ha cobrado por realizar algún tipo de servicio. Y ciertamente también los trabajadores de mi pueblo. No sé de dónde este fulano saca ese tipo de cosas. Los trabajadores de mi pueblo tienen dignidad.
no se venden por un plato de porotos. Él, entiendo, ha trabajado, este fulano, ha trabajado con Marinákis, me parece, ha trabajado con un comunista que hoy es diputado, Gutiérrez, que fue abogado de los derechos humanos, y también trabajó con el senador demócrata cristiano Patricio Walker. Bueno, si él ha tenido esos cambios de conciencia, son problemas de él. Si él, en esas relaciones contractuales, ha tenido que realizar algún otro tipo de servicio, más allá de lo relacionado con los trabajos para los que han sido contratados, también termina siendo un problema de él. Hoy entiendo que trabaja con gente vinculada a la Vicaría de la Solidaridad. Y me imagino, porque no lo puedo pensar, que quienes lo contratan, específicamente en este caso el señor obispo, no le pide otro tipo de servicio. Solamente le exige trabajar para lo cual ha sido contratado. Lo mismo ocurre con el resto de los trabajadores de mi comuna y también ocurre con la gente que trabaja conmigo directamente. Yo tengo aproximadamente 10 personas, 10 a 12 personas que están laborando conmigo, incluidas mujeres. Y le quiero decir a este fulano que a pesar de ser mujeres, nunca les he pedido otro tipo de servicio. Si a él se lo han pedido, es problema de él. Pero la gente que yo conozco, los trabajadores que yo valoro, con los que yo me relaciono, son gente que tiene las cosas claras. No venden primero su conciencia y por un trabajo no hacen cosas que no están obligadas a realizar y que son cosas justas, dignas y, por cierto, abiertas al conocimiento público. Así que venir a insinuar de que por no realizar las tareas, ni siquiera lo insinuó, lo dijo, cosa que pudiera ser incluso hasta objeto de una querella por injurias y calumnias, porque venir a sostener que el señor Melo, si no me obedecía, perdía su trabajo, resulta ser temerario, grosero, ofensivo, no solo para el señor Melo, sino para el resto de los trabajadores. No sé qué pensará él de los trabajadores de Chile, pero los trabajadores que yo conozco, repito, hacen lo que el contrato indica realizar y ninguna tarea más que las que les corresponde. Si él piensa que por tener que conservar la pega hay que hacer otro tipo de cosas, son problemas de él. Mi gente, no. Por último, señalar, si tú me permite, Richard, que la foto que ayer exhibió el señor Elwin no es una foto que corresponda al señor Cruces. Esta persona trabaja en el registro civil, es calvo. ¿Ya? La fotito que aparecía allí, mostrada por el señor Elwin, muestra una persona con cabellera, y no creo que se haya producido un milagro en 2 o 3 años, muestra una persona con cabellera y ciertamente lo muestra con un ojo en tinta. Y por cierto, también el señor Cruz, y también quiero hacer otra aclaración, es funcionario público. Ayer lo presentaron como taxista. La verdad que entiendo, él tiene un taxi, pero se lo trabaja un empleado, porque él, en su calidad de funcionario público, debe responder laboralmente ante ese servicio, de forma tal que nunca pudo haber dejado de trabajar el taxi por haber estado con licencia médica como lo estuvo, entiendo, por espacio superior a un mes. Y por cierto, durante la licencia médica se le pagó, de forma tal que las afirmaciones que se hicieron ayer, con una foto de dudosa credibilidad, sosteniendo que la persona había quedado sin trabajo, indicando que el señor Melo, si no accedía a repartir mi propaganda o a trasladarla, iba a ser despedido, involucrando con eso a todos los trabajadores que, si no obedecen mis mandatos políticos, simplemente pierden el trabajo. No solo son afirmaciones falsas, sino que groseras, lesivas, y por cierto obedecen al solo intento de aventurarse en desprestigiar más aún mi nombre, con el ánimo de quizás conseguir alguna notoriedad, pensando que pudiera presentarme de candidato a alcalde. No se preocupe este fulano de apellido Elwin, no se preocupe la comunidad de Aysén, porque aún lo estoy pensando, pero el día que me decida se sabrá oportunamente si acepto o no la candidatura. Mientras tanto, tendré que seguir asumiendo este tipo de descalificaciones a las que ya estoy acostumbrado, porque en el tiempo, y muchas veces dirigidos por gente cercana a este fulano, he tenido que soportar insinuaciones y algunas afirmaciones que me vinculaban incluso como con venta de droga, muerte de niños y otras tantas fechorías. Y ciertamente sigo viviendo en Aysén, trabajando duro como estoy acostumbrado a hacerlo, en forma honrada y decente, y no he tenido que mendigar por pega absolutamente a nadie, ni he tenido que vender mi conciencia por un plato de poroto.